Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto de poder saludarlos a todos y a todas. Gracias por estar en sintonía de TN23. Por supuesto, su programa de análisis a la medida. Hoy en esta noche, yo no puedo decir que es una invitada, no que es una invitada, porque no lo es, aunque sí lo es parte ya de A la Medida. Tenemos acá acompañándome a la licenciada Corina Ardón. Muchas gracias por estar esta noche. Pues Sandy Monroy ya estará con nosotros nuevamente el día de mañana. Así que es importante, licenciada Corina, hoy tenemos 3 temas de análisis. ¿Y sabe por cuál lo vamos a empezar? Por el tema de la ampliación del estado de sitio, obviamente, en Nahualá, Ixtahuacán. Buenas noches. Buenas noches. En principio, permítame agradecer, como siempre, esa cálida bienvenida. Yo ya me siento parte de esta casa, parte del programa. Así es que muy complacida, muy contenta de poder cubrir a mi compañera Sandy Monroy en este espacio, en donde siempre es un gusto compartir opiniones, ideas de temas de coyuntura nacional y de interés para nuestro país. Perfecto, muchas gracias. ¿Le parece, licenciada Corina Ardón, junto con ustedes allá en casa, sí, con todo el equipo acá de TN23 y A la Medida, vemos el contexto de nuestro primer tema? Adelante, por favor. Con 100 votos a favor, 28 en contra y 32 ausentes, los diputados del organismo legislativo ratificaron el acuerdo gubernativo 1-2022, publicado este miércoles por la Presidencia de la República. El mismo amplía por 30 días más el estado de sitio en Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, municipios de Sololá que tienen una disputa territorial de más de 150 años y que ha generado varias muertes. El estado de sitio fue decretado el 20 de diciembre, ya que días atrás, puntualmente el 17 de diciembre de 2021, agentes de la Policía Nacional Civil daban acompañamiento y trasladaban a familias de comunidades de Santa Catarina, Ixtahuacán, a cosechar en terrenos que tienen en Nahualá, pero fueron emboscados por hombres armados, dejando como saldo 13 fallecidos, entre ellos un agente de la Policía Nacional Civil y menores de edad. La prórroga se decreta en virtud que persisten las causas que motivaron la declaratoria del estado de sitio en los municipios, con la finalidad de preservar el clima de seguridad que se ha alcanzado, manteniendo la presencia de las fuerzas de seguridad mientras se continúa con las mesas de diálogo promovidas, se lee en el decreto gubernativo. Con su ratificación, en consecuencia, se restringe la plena vigilancia de los derechos reconocidos en los artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, entre ellos la libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, libertad de locomoción limitado de las 18 horas de un día a las 5 horas del día siguiente. Una de las acciones acordadas entre los líderes de ambas comunidades es el inicio de los estudios para la definición de límites territoriales entre Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, por el registro de información catastral en la finca ubicada entre las comunidades de Chiquisís y Pachutiquín. Será entonces hasta el 19 de febrero de 2022 cuando las garantías constitucionales sean limitadas en la zona con el fin de preservar la paz. Esto me parece bastante lógico, me parece bastante obvio, televidentes y licenciada Corina, por una simple razón, es decir, acá el problema no se ha terminado, el estado de sitio es bueno que continúe por una cuestión, hay que cumplir con lo que dice la Constitución, y la Constitución dice que uno de los deberes del Estado es garantizar la vida, la seguridad, y hay que garantizar precisamente eso, tanto la vida como la seguridad de los habitantes de estos 2 municipios, sus aldeas y sus comunidades. Por supuesto, mientras se llega, y esperemos que así sea, a un proceso ya de una paz que llegue de una forma firme, con acuerdos también firmes, porque es que este conflicto va a ser difícil de que se pueda arreglar de una manera rápida, simple y sencillamente porque son 162 años de lucha. Así es, y algo muy importante, Julio, es que en este tiempo en el que se han establecido mesas de diálogo y se ha intentado buscar un avance en cuanto, por medio de la paz, llegar a consensos para que estas comunidades lleguen a un acuerdo, se han perdido vidas de guatemaltecos, se han perdido vidas de autoridades también de nuestro país que están buscando resguardar precisamente a los habitantes de ambas comunidades. Por ende, muy bien dicho, esta prórroga que ratifica hoy el Congreso de la República, tú bien comentabas, es un problema de muchos años que difícilmente en 30 días se logre solventar. Esperemos que estas mesas de diálogo que se han establecido a alto nivel logren algún consenso para iniciar ya con un proceso de entendimiento de un conflicto que viene desde hace muchos años, pero que al menos se logren sentar las bases para establecer la paz en estas comunidades y que no tengamos que lamentar pérdidas de vidas como lo hicimos hace algunos días. Esta última parte que estabas comentando, Corina, me parece
favorece la parte electoral. ¿Por qué? Porque ese proceso para conseguir esa paz finalmente va a ser un proceso quizás largo, pero que sea, aunque sea un proceso lento, llamémosle así, porque puede pasar, que sea un proceso seguro. Ahora, me parece bien porque estamos hablando de verdad de la presencia, por ejemplo, ayer del presidente de la República, del ministro de Gobernación, del ministro de la Defensa, ahí en este lugar de los hechos, las corporaciones municipales. Ahora bien, está muy bien, ¿no? A nivel de autoridades, fantástico. A quienes hay también que convocar aquí. Hay que convocar a las autoridades de la religiosidad maya, esto es obvio. Hay que convocar también a los líderes locales de todo tipo y de toda índole, y esto va a incluir también a los líderes religiosos de la religión católica, de la religión evangélica, ya lo dijimos, de la espiritualidad maya también, y nos gustaría ver algún otro tipo de actores sociales también involucrados acá. Por ejemplo, el tema de tener algún mediador de la Procuraduría de los Derechos Humanos, no sería nada malo. Algún mediador, y si no es factible de la Procuraduría de los Derechos Humanos, sí, algún mediador que logre establecer, debo reiterar, esas bases para iniciar con un diálogo que sea permanente y sostenible. Sí. Porque lamentable, Julio, pero ¿qué pasa? Se dan estos primeros avances cuando hay presencia de altas autoridades de alto nivel. Así como ayer. Sí. Exactamente, pero ¿qué pasa cuando las autoridades se retiran y volvemos al día a día de estas comunidades que han vivido enfrentadas por años de años? Y cuando vemos otro tipo de posibles intereses que pudieran estar provocando esa rivalidad entre estas comunidades, y entonces se rompe nuevamente el diálogo y cualquier avance que pudiera darse. Yo creo que es de reconocer los esfuerzos que se están haciendo por parte del Ejecutivo para lograr establecer la paz en estas comunidades. Me parece un esfuerzo serio. ¿Sabes por qué, Corina? Con la presencia de estas autoridades no es una cuestión simbólica. Ayer se lograron algunos acuerdos que en muchos años simple y sencillamente no se habían tenido. Por ejemplo, que se aceptó por parte de las autoridades de Ixiguán y de Ixtahuacán, de Santa Catarina, Ixtahuacán y de Nahualá, que fuera el registro de información catastral quien haga precisamente las mediciones correspondientes. Número uno, para una instancia imparcial. Es correcto, ¿no? Los límites, una instancia imparcial. Luego también se aceptó un compromiso donde una vez más vemos la participación del Ejército de Guatemala apoyando a la población, porque el cuerpo de ingenieros del Ejército va a trabajar en ambos municipios para que cada quien tenga su propio servicio de agua potable, llamémosle así, y que no estén peleando si es que esos son los dos, digamos, antecedentes históricos que hay. Ahora, tú decías algo muy importante, que también es cierto. Aquí hay que ver cuáles otros factores exógenos fuera de estos problemas hay que están causando también este conflicto. Uno de ellos, poner rápido a disposición de las autoridades aquellos líderes de la masacre del mes de diciembre que tú mencionaste. Así es, Julio, y tener más presencia, si así se requiere, de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de la población de estas dos localidades, porque es muy triste, Julio, ver cuando elementos de la Policía Nacional Civil llegan a estos puntos a intentar resguardar a las personas que habitan en estos puntos y además hacer valer las medidas que se han implementado como autoridad que representan. ¿Y qué pasa? Son recibidos a tiros, a balazos, se cobra la vida de un agente de la Policía Nacional Civil que deja a su familia sin su presencia, en luta familias guatemaltecas. Esto no puede seguirse dando. Ya no puede seguir pasando. Por eso esa presencia policial y del Ejército tenemos también que pensar que aunque hayan acuerdos, llamémoslo así, para que llegue finalmente la paz, va a tener que ser un poquito permanente. ¿A qué me refiero? Unos 2, 3, 5 años, no sé cuánto tiempo, hasta que de verdad nos demos cuenta que hay paz. Te propongo algo, Corina y televidentes. ¿Por qué no vamos a ver unos datos para darle más contexto a este tema? Así es, Julio. Hagámoslo, por favor. Muchas gracias a nuestra producción. Y es que escuchen ustedes, por favor, lo siguiente. Como era de esperarse, el Congreso de la República ratificó la ampliación por un periodo de 30 días más del estado de sitio vigente al día de hoy en Nahualá e Ixtahuacán. Los derechos que siguen restringidos, para que ustedes los vayan conociendo, por favor, son los siguientes: la libertad de acción, la detención legal, el interrogatorio de detenidos.
Además, sigue limitado la libre locomoción. ¿Por qué? Llamémosle que hay un toque de queda, así es, eso es una buena definición, que parte de las 18 horas de cada una de las noches hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Se prohíben también las reuniones, se prohíben expresamente las manifestaciones y no se permite, aunque se tengan las licencias correspondientes, portar ningún tipo de arma. Según el estado de sitio, el presidente va a dirigir las acciones del mismo a través del ministro de la Defensa y del ministro de Gobernación y obviamente toda la institucionalidad que está detrás de ellos, que aquí hablamos de lo que tú decías, el Ejército de Guatemala precisamente y la Policía Nacional Civil. Y por lo menos que en este tiempo, mientras que se negocia esos acuerdos, que la paz se sostenga. Así es, y seguramente cobrará pues varias reuniones de las mesas de diálogo el poder llegar a algunos de los consensos que se han venido discutiendo en los últimos años. Tú mencionabas el tema limítrofe entre estas dos comunidades, que fue el tema que en su momento originó esta crisis entre estas dos comunidades. Lamentablemente, esto que originó la crisis, el tema limítrofe entre estas dos comunidades, se le fueron sumando otros aspectos, el acceso al agua potable, el tema del paso de cierto tránsito irregular dentro de estas comunidades. Entonces, hay que tener muy claro cuál es el contexto de lo que año tras año se ha venido incrementando en estas comunidades y que las autoridades tendrán que poner especial atención y especial cuidado en esas mesas de diálogo que, como tú bien decías, amerita la participación de otros actores que tengan presencia y que puedan ser garantes de la paz que tanto necesitan estas comunidades. Ahí está. Por eso, por ejemplo, involucrar a esos líderes comunitarios es bien importante. ¿Sabes por qué? Involucrar a las autoridades religiosas de toda índole, inclusive las de la espiritualidad maya, es importante porque conforme se vayan dando los acuerdos, Corina, que van a ser acuerdos entre autoridades y representantes de esa mesa de diálogo, esto hay que extenderlo para el conocimiento de la población, porque a través de esa sensibilización que puede haber, de esa información, entonces también las poblaciones pueden empezar a estar tranquilas cuando digan, mire, ya no nos vamos a pelear por el agua. ¿Por qué? Porque cada quien con el apoyo del Ejército de Guatemala va a tener su suministro de agua independiente unos de otros. Entonces, yo creo que aquí esa parte comunicacional también va a ser muy vital. Es una buena palabra para definir. Es vital, y sobre todo por la credibilidad y la aceptación que estos actores tienen dentro de las comunidades. Recordemos que estas personas pueden sentir lejanas a las autoridades centrales, pero sus autoridades locales, los representantes de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de la espiritualidad maya, seguramente son muy cercanos para ellos y esa convicción que necesitan sembrarse en estas comunidades es imperante en este momento. Totalmente. Ahora vamos entonces, por favor, con el apoyo de nuestra extraordinaria producción, a ver otros datos que están preparados precisamente para continuar y que usted conozca más. La prórroga del estado de sitio, televidentes y Corina, era necesaria, eso no se discute. ¿Para qué? Para mantener la presencia del Ejército y la PNC, pero con un solo objetivo, garantizar la seguridad. Mientras tanto, las mesas de diálogo y negociación deben de continuar su curso para llegar a acuerdos firmes y para lograr la tan ansiada paz entre estas dos poblaciones. Vale la pena indicar que todos estos esfuerzos son necesarios para tratar de poner fin, ¿no?, a un conflicto de más de 160 años de antigüedad, que no es poca cosa. Y será importante involucrar, como ya lo dijimos, a otros actores sociales clave que probablemente ni siquiera nosotros acá en el análisis de la medida lo logramos identificar, pero que van a ser también trascendentales para que al final de cuentas se pueda lograr esa situación de llegar a los acuerdos de literalmente, fíjate cómo suena esto de curioso, acuerdos de paz entre estos dos municipios. Así es. Y es que realmente todo lo que se lleve a consenso en estas mesas de diálogo, el fin último es eso, restablecer la paz en estas dos poblaciones que lamentablemente se han visto enfrentadas, siendo vecinos, siendo incluso de la misma raza maya que se encuentra habitando en estos lugares, se han visto enfrentados entre hermanos. Es una guerra, como tú bien lo dices, llamémosle de esa manera, entre
entre hermanos. Hoy estamos en pleno siglo XXI, vemos cómo las guerras que antes se tenían en el siglo XX aquí cambiaron. Son amenazas, ¿verdad?, de cuarta generación, guerras asimétricas, donde hay grupos de intereses. Porque sea como sea, aquí detrás de estos problemas no surgen de manera espontánea. Hay líderes que tienen intereses personales, que tienen intereses espurios, que tienen intereses económicos, o yo no sé qué otro tipo de intereses pueden tener, porque no podemos ni debemos descartar en este momento que parte de las situaciones ahí se deriven, qué sé yo, de otros estratos del crimen organizado, narcotráfico probablemente, tema de trata de personas, no lo sabemos, Corina. Así es, y algo importante que también hay que tener muy presente dentro de las mesas de diálogo es que estos otros grupos que se han visto involucrados en estos conflictos podrían tener interés en que no se lleguen a consensos, en que no se llegue a esa anhelada paz y por ende entorpecer cualquier discusión que pudiera darse en las mesas de diálogo y en las mesas de trabajo para lograr consensos. Así es que esperamos realmente, Julio y amigos televidentes, que estos primeros pasos que se están dando para iniciar con el proceso de diálogo, para llegar a consensos en estas dos comunidades, tengan éxito. Estamos claros que es un proceso que tomará tiempo luego de tantos años de conflicto, pero estamos seguros que se está buscando lo mejor para ambas comunidades. Mientras tanto, nosotros aquí en A la Medida siempre informándole. ¿Sabe usted que un grupo de venezolanos y cubanos que transitaban por territorio nacional de manera irregular, pues ahora deberán ser expulsados de nuestro país simple y sencillamente por una situación? No cumplían con los requisitos migratorios para poder permanecer en Guatemala. Vea la información aquí en A la Medida. La Policía Nacional Civil localizó a 18 personas, algunos de nacionalidad venezolana y otros cubana, en Pajapita, en el departamento de San Marcos. Luego de verificar que se encontraban de manera irregular en el territorio guatemalteco, fueron trasladados hacia el Centro de Atención Migratoria para Extranjeros, en donde permanecerán hasta solventar su situación migratoria en el país. Como Instituto Guatemalteco de Migración, hoy a la 1:30 de la madrugada recibimos a los 18 personas, 13 de nacionalidad venezolana y 5 cubanos, ya están ingresados en el albergue de la zona 5. Ya en estos momentos el Ministerio Público les está tomando todas las declaraciones junto con nosotros para ver la procedencia y ver todas las maneras ilícitas que los cometieron para ingresar a territorio guatemalteco. Estamos analizando esas entrevistas para ver cuál va a ser el procedimiento de expulsión que va a ser en los días posteriores a poder saber. Lo que sí nos preocupa es la manera de cómo ingresaron, tanto por las maneras de irregulares de que no llenaron los controles migratorios y no llenaron los controles sanitarios que se están pidiendo en estos momentos. Se hicieron presentes fiscales del Ministerio Público con el fin de establecer si las personas fueron víctimas de algún delito en el territorio guatemalteco o estructuras criminales que se dediquen al coyotaje o trata de personas. En este juicio fueron acusados por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público Bernardo Benvenuto Ruiz Aquino y Francisco, Gabriel y Damián Cushum Alvarado por el delito de deberes contra la humanidad. Según la investigación de la Fiscalía, los reos como exintegrantes de las patrullas de autodefensa civil participaron en hechos de violación a mujeres mayas achí entre 1981 y 1985. La fiscal del proceso pidió que los acusados se les imponga penas de cárcel de 30 a 90 años. Los abogados defensores solicitaron que sus patrocinados fueran declarados inocentes. La pesquisa no demostró que integraron las patrullas de autodefensa civil. Factor que no recuerdan. Entonces, no podemos cometer un grave error, una grave violación a los derechos humanos, honorable tribunal, en cuanto a si van a juzgar y condenar. Bueno, juzgando ya están, pero condenar al señor Bernardo si no se tiene certeza de cuándo sucedió y si él quizás era menor de edad. La Fiscalía pidió a los jueces de tribunal A de mayor riesgo que Bernardo y Benvenuto Ruiz Aquino y Francisco Cushum Alvarado se les imponga 30 años de cárcel, que Gabriel Cushum Alvarado sea declarado culpable y se le imponga 60 años de cárcel. Además,
se le agregue 8 años por alteración y supresión del estado civil y 2 por uso de nombre supuesto, para un total de 70 años de prisión. La máxima pena fue solicitada para Damián Cuchuma Alvarado, de 90 años de cárcel. Se presume que abusó de 3 mujeres y se pidió 30 años por cada víctima. Bueno, aquí, aunque esto es un caso que parece que ya llevan... El caso como tal empezó en el 2011, pero estas situaciones que se dieron en el 81 y el 85 ya han pasado más de 40 años. Y uno dice, ¿tanto tiempo? Sí, está bien, muchísimo tiempo, pero es que hasta ahora también hubo esa oportunidad de que las víctimas de estos delitos de violación enmarcado en el ámbito de la guerra civil guatemalteca como un delito de lesa humanidad por el sometimiento a algo que ellas no querían, en una especie de esclavitud, y ahí es donde cabe ese delito como enmarcado de lesa humanidad. Entonces se atrevieron a dar este testimonio, se atrevieron a dar el tema de poner allí su personalidad, su físico, su cara para decir pasó esto, esto y esto, y que ahora se juzgue y bueno, se castigue. Ya sabemos que el Ministerio Público está pidiendo penas que van de los 30 hasta los 90 años de privación de libertad para los 5 implicados. Ya dentro de pocos días vamos a tener esa sentencia. Ahora, Julio, me parece muy oportuno la explicación que tú das para introducir este tema luego de ver la nota que nos presentaba producción, y es que el cuestionamiento que podría darse en torno a este caso es si el delito de violación por el cual se les está juzgando a estos expatrulleros cabe en el marco de delitos de lesa humanidad, como se ha estado planteando en el seguimiento a este caso. Entiendo perfectamente lo difícil y lo duro que debe ser para una mujer tener que enfrentar a su agresor de una violación de algo para lo cual se te forzó en el marco de una guerra en donde veías que tu comunidad estaba vulnerable, que no tenías los derechos mínimos. Debe ser muy difícil tener que confrontar a ese agresor y revictimizar a las personas que fueron producto de esta violación. Ahora, no obstante, desde el ámbito legal, puramente legal, y la interpretación, ¿cabe o no cabe? Mira, esta pregunta yo la valoro muchísimo, ¿sabes por qué? Porque cuando uno oye y no analiza así, más que lo que se dice superficialmente, rápidamente, con un conocimiento jurídico muy ínfimo de cualquier estudiante de derecho, diría, no, la violación no es un delito de lesa humanidad. Y hasta ahí, en ese punto simple y llano, taxativo, tiene razón, porque estos delitos, por ejemplo, como la violación, prescriben a los 10 años. Pero ¿qué es lo que pasó? Dentro de los delitos de lesa humanidad, como son la tortura, por ejemplo, como son la ejecución extrajudicial, hay algunas variantes y algunos acápites especiales. Se dice que es delito de lesa humanidad también, no solo el exterminio, por ejemplo, con el genocidio, para algunos casos que se han dado en el mundo, sino que cuando se somete a una especie de esclavitud a las personas. En este caso se está hablando de una esclavitud forzosa en lo sexual, alguien que en el marco de la guerra, por una relación de poder, de lo que representaban los patrulleros de autodefensa civil, pues fueron violentadas sexualmente constantemente durante un periodo de 4 años. Es allí donde cabe el acápite de que este delito de violación en ese marco que acabo de explicar, sí es un delito de lesa humanidad como tal. Por supuesto, va a ser un punto que la defensa, si salen condenados los imputados, va a exponer como su punto principal para un recurso de apelación especial. Eso es claro. Y muy probablemente, Julio, muchos sectores también podrían pronunciarse en torno a esta línea de lo que se comenta si es o no es un delito de lesa humanidad, y por eso en estos espacios en que expertos como tú pueden compartir una opinión respecto a este tema con mayor profundidad y explicando todo ese contexto de cómo fueron víctimas estas mujeres en el marco de la guerra y furon sometidas a un proceso, a esa esclavitud sexual. De ser violadas de manera constante y permanente, caen en estos delitos de lesa humanidad precisamente, y permite ampliarnos un poco más la opinión respecto a estos casos que son tristes y lamentables. Eso es muy correcto. Vamos entonces, para darle más contexto al tema, a ver datos de manera continua y simultánea. Acompáñenme, por favor, todos ustedes y tú, Corina. Esto va a ser un poquito largo, pero muy interesante. Durante la época del conflicto armado interno, funcionaron en el interior de la República las denominadas patrullas de autodefensa civil. El Tribunal de Mayor Riesgo A sigue precisamente un proceso penal en contra de 5 miembros de las PAC
por delitos catalogados como de lesa humanidad, que ya lo explicamos el por qué y que lo hemos entendido todos. Se espera que la próxima semana este tribunal dé a conocer la sentencia que impondrá, ya sea absolutoria o condenatoria, en contra de los acusados. Mientras tanto, los expac son acusados de cometer el delito de violación sexual, más no simplemente esta cuestión, sino que bajo el sinónimo claro de una esclavitud sexual, abusando de esa autoridad durante el conflicto armado interno. Y vamos de una vez con los otros datos para no perder el ritmo de esta explicación tan importante. Por su parte, fíjate, Corina, el Ministerio Público ha presentado el testimonio de, escucha tú esto, 36 mujeres, ¿no?, indígenas de la etnia Chi, quienes serían las víctimas de estas violaciones. Estos delitos se perpetraron por parte de los acusados en el año de 1985 hasta el año, del 81 al 85, en un municipio concreto, Rabinal, Paja Verapaz. Este proceso paradigmático ha sido largo y lento, esto también hay que recalcarlo, pues inició hace más de 10 años atrás con la denuncia inicial que se presentó por 11 víctimas. Ahora, la mayoría de las mujeres víctimas que prestaron su testimonio hoy por hoy están bajo reserva para proteger su integridad física. Pero sí quiero aclarar algo. Si el Ministerio Público, aunque se logre una resolución condenatoria, no hace hincapié en ese hecho de que es delito más que de violación, de sometimiento a esclavitud dentro del ámbito de una guerra y por eso es lesa humanidad, van a tener mucha situación legal fuerte como base para poder hacer una apelación especial y revertir el fallo que a todas luces se ve que va a ser condenatorio. Y lo que no se esperaría, Julio, es continuar 40 años más en impunidad. En la impunidad. Eso. Y continuar en un juicio que sigue desgastando y revictimizando a estas 36 mujeres que fueron víctimas. Tienes toda la razón, Corina, y con esa indignación que tú como mujer y todas las mujeres de Guatemala pueden sentir por esta situación, y todos los ciudadanos guatemaltecos tenemos que sentirla, pues vamos a dejarle las mejores conclusiones a usted. Lo importante en Guatemala es que ya no haya más impunidad en los temas de justicia. Continuamos con la información aquí en A la Medida. Y vamos a continuar con información de interés, y es que autoridades de Naciones Unidas, de Finanzas y también de Ambiente, entre otras, participaron en el lanzamiento de la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde. La iniciativa de Economía Verde a la que se adhiere Guatemala ofrecerá por parte de Naciones Unidas un paquete de asistencia técnica y servicios de formación de capacidades con el objetivo de crear programas que adopten políticas que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. Además, la ONU continuará apoyando acciones en materia de política fiscal ambiental y contribuirá a la transición hacia una economía verde y la generación de empleo digno y decente. En este marco, justamente, el objetivo general del PEICH en Guatemala es fomentar la prosperidad a largo plazo y el crecimiento económico de Guatemala, inspirando, informando y facilitando la orientación de políticas fiscales y económicas hacia la sostenibilidad, generando ingresos y empleos, reduciendo la pobreza y la desigualdad y fortaleciendo las bases ecológicas de la economía. Por supuesto, nosotros haremos todo ese esfuerzo acompañando soberanamente los esfuerzos del gobierno. Resulta sumamente importante para nuestro país contar con iniciativas que contribuyan a mediano y largo plazo hacia una recuperación económica con enfoque verde e inclusivo. Las inversiones en el medio ambiente y en la inclusión social son motores de crecimiento sostenible, y esta administración lo manifiesta, lo ratifica. Asimismo, se proporcionará asistencia técnica integrada a los países para erradicar la pobreza, aumentar el empleo y la equidad social, fortalecer los medios de vida y la gestión medioambiental. Bueno, antes de ir a este breve corte, muy agradecidos contigo, Corina Ardón. Gracias por estar en esta, que es siempre tu casa, A la Medida. Y bueno, ahora te podrán ver directamente en T13 Noticias, por usted, que es aquí en A la Medida. Gracias, Corina. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer y reitero, yo soy parte de la casa. Así es, gracias. Vamos, regresamos. Recuerde que somos A la Medida. Diputados del Congreso de la República dieron trámite en su primer debate a la iniciativa de Ley 5693 que busca reformar el Código Penal y de esta forma eximir de responsabilidad penal a quienes utilicen armas de fuego en legítima defensa.
En el documento se define la legítima defensa como quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que ocurran las siguientes circunstancias: agresión ilegítima, necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente por parte del agresor. También se establece que quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o salvar a otros de un peligro, no tendrá responsabilidad penal. La norma aplica a particulares, agentes de la Policía Nacional Civil, elementos del Ejército y guardias penitenciarios. La iniciativa fue presentada hace un año por el presidente de la República, Alejandro Yamatei. En la exposición de motivos, se indicó que la misma se presentó tomando en consideración los altos índices de criminalidad e inseguridad que se viven en el país, por lo que bajo ese argumento se busca eximir la responsabilidad penal de los ciudadanos, así como los elementos de las fuerzas de seguridad, ya que no tienen posibilidad de utilizar sus armas antes de ser atacados. Este tema va a ser muy interesante de análisis porque estamos hablando de una iniciativa que usted bien escuchó, propuesta en el año 2020 y que ya existe porque nuestro Código Penal, y aquí lo tengo en digital, en su artículo 24 ya nos habla de la legítima defensa. Déjeme pasarme a la cámara número 2 y le voy a decir que la legítima defensa rápidamente dice es que es una causa de justificación para quien obra en contra de otra persona defendiendo su vida, sus bienes, su propiedad o la vida de los suyos. Y ahora vamos acá a la cámara número 1 porque tenemos que analizar este tema. Si ya existe esto y ya existe el legítimo ejercicio de un deber que permitiría, en teoría al menos, ¿no?, que la Policía Nacional Civil, los agentes del sistema penitenciario y el Ejército puedan disparar en contra de cualquier delincuente, ¿por qué es que no se aplica? Bueno, le he de decir, lamentablemente cuando un elemento de las fuerzas de seguridad dispara contra alguien que quiera atentar contra su vida o la vida de cualquier guatemalteco, es el elemento de seguridad el que termina en la cárcel y el delincuente, pues bien, gracias. Es aquí donde el contexto hace necesario que hayan reformas. Bueno, analicemos entonces qué tan positivas, qué tan claras o probablemente hasta confusas pueden ser estas reformas. Vamos entonces con unos datos, por favor, para compartirlos con ustedes allá en casa. Muchas gracias a nuestra producción. Actualmente, ya se lo dije, tome nota por favor, en Guatemala el artículo 24 de nuestro Código Penal incluye ya como una causa de justificación lo que se denomina legítima defensa. Teóricamente no tiene responsabilidad penal quien llega inclusive, escuche usted, a quitar la vida de otra persona defendiendo su propia vida, defendiendo sus bienes, defendiendo sus derechos o defendiendo a su familia. La propuesta actual pretende, escuche también esto, aquí empiezan ya los cambios y las modificaciones probables a la ley. Pretende que cualquier persona pueda además defenderse a sí misma dentro de sus vehículos o en transporte público. Ya le voy a explicar esto. También contempla que cualquier ciudadano pueda defender a otra persona que esté en peligro. A ver, entonces, vamos a la explicación. Ya existe en el artículo 24 la legítima defensa, lo dijimos, en el ámbito privado, en el ámbito que pase un ataque dentro de su hogar, ya así es como hay que entenderlo. Lo que pretende para ampliar esta reforma al Código Penal es que también pueda pasar esa defensa de legítima defensa dentro de un vehículo, una moto, un carro o dentro de un transporte público, donde muchas veces pasan estos sucesos también sangrientos que ponen en vilo la vida de los guatemaltecos. Pero además permite esta reforma, y ahora voy al revés, que también esto pueda ser parte de una reacción de una autoridad, Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, Guardia del Sistema Penitenciario o un ciudadano común como cualquiera de nosotros que esté viendo que hay un malhechor, un asesino que esté a punto de atentar contra otra persona, que tenga un arma y que pueda defenderla. Esto es lo que pretende en primer lugar, ¿no? La defensa de cualquier persona que pueda estar en peligro. La pregunta en este caso es, esta modificación, este cambio, si se aprueba el Código Penal, ¿será más claro? ¿Confundirá más? ¿Se podrá aplicar? Porque yo le digo algo, si ya existe en el artículo 24 deberíamos de aplicarlo, pero ese deberíamos o ese deber ser no se hace y por eso creo que sí se hace necesario, valga la redundancia de términos, que haya una reforma. Le voy a pedir ahora a nuestra extraordinaria producción que vayamos con otros datos para poder seguir explicándole en qué consiste esta modificación probable a la ley. La reforma planteada por el Ejecutivo también dice que los miembros de las fuerzas de seguridad pueden alegar estado de necesidad
cuando disparan contra un delincuente. Esta situación implica que las fuerzas de seguridad del Estado pueden defender la vida de los guatemaltecos y que después no sean ellos los que terminen presos y presentados ante una autoridad judicial e imputados penalmente. La iniciativa de ley también pretende que se agregue un nuevo delito, y escuche usted esto, por favor, a nuestro Código Penal. ¿Cómo se llamaría ese nuevo delito? Terrorismo con fines de desorden público, tal y como usted lo ha escuchado. Terrorismo con fines de desorden público. ¿Qué es? Con mucho gusto se lo explico. Este delito se cometería por aquellas personas que atenten contra la vida, contra la integridad, contra los bienes de una persona, o bien que atenten contra la seguridad ciudadana en general. Es decir, que en alguna situación pública, por ejemplo, alguien diga, mire, yo aquí tengo una bomba y la voy a hacer explotar, o yo aquí tengo ciertas armas y los voy a tomar a ustedes de rehenes y voy a hacer algo, y si no me cumplen mis peticiones voy a empezar a matar a cada uno de ellos. Entonces es un nuevo delito. Este está un poquito más complicado dentro de un ámbito penal tan confuso como el guatemalteco. Algo que yo quisiera comentarle, y no sé qué es lo que usted piensa allá en casa. Creo que al final de cuentas todas estas modificaciones legales son necesarias. ¿Por qué? Porque al día de hoy lo que tenemos que ver principalmente es que usted, ciudadano guatemalteco de bien, de verdad el Estado de Guatemala le pueda garantizar su vida, la vida de su familia, la seguridad suya, la seguridad de su familia y de sus bienes. Eso por sobre todo, y que aquellos que atenten contra la vida de los guatemaltecos, es decir, los delincuentes, pues bueno, primero, si se da la oportunidad, sean sometidos a un proceso penal y lo paguen de una manera dura. Pero si no, en ese enfrentamiento y en ese momento de peligro, pues que respondan también con su vida y que haya una causa de justificación para quien se defiende así sus bienes o su familia, llamado en este caso, vámonos a la número 1, legítima defensa. He allí la modificación legal que se pretende. La pregunta que le hago yo a usted en casa es, ¿qué piensa de ello? ¿Es necesario? Yo le digo algo aquí entre nos. Creo que sí es bastante necesario, porque algo parece ser que está pasando en las últimas décadas, le diría yo ya, aquí en Guatemala, y es que parece ser que los delincuentes tienen mucho más derechos que las víctimas, y las víctimas terminan siendo revictimizadas, terminan siendo a veces víctimas de otras situaciones como la misma impunidad, y esto no se vale. Le digo algo también en una cuestión estadística, vámonos al medio. Guatemala está catalogado como uno de los 15 países más peligrosos en el mundo, y ahora, para que agárrese de su silla, de la cama, del lugar en donde esté, o si esté de pie, siéntese porque se me puede caer. En los últimos 10 años, y aquí estamos en este sitio, en los últimos 10 años en Guatemala, al menos en las cifras oficiales que tiene nuestro estado, han muerto por homicidios, por muerte violenta, por delincuencia común, más de 60,000 guatemaltecos. Y usted sabe una cosa también, y ahora regreso a mi origen acá, y es el hecho de que las mujeres cada día más están siendo víctimas de hechos de violencia femicida, de una forma tan cruel con que las están matando, con total desprecio de su vida, y sobre todo lo que hemos visto en las últimas semanas, varias mujeres que inclusive se les ha dado muerte en frente de sus propios hijos. Señoras y señores, esto tiene que pararse, esto tiene que frenarse, y tiene que frenarse con acciones duras, con acciones de Estado que vayan encaminadas a la prevención, que vayan encaminadas a devolverle la tranquilidad, la paz y la seguridad a los ciudadanos. Y si en algún determinado momento las penas todavía deberían de incrementarse más, que se incrementen. Y si en algún determinado momento, ya en una discusión fina de situaciones o no que podemos hacer renunciando al Pacto de San José y devolviendo el derecho de veto, que se aplique inclusive la pena capital, que es la pena de muerte, pues que también se haga, porque lo que ya no puede seguir pasando es que sigamos literalmente de rodillas ante el crimen. Esto sí es una situación bastante, pero bastante intolerable. Así que, bueno, ahí está precisamente este tema. Se lo dejo entonces, por favor, a usted para su análisis. Piénselo, discútalo por favor, y ahora le digo algo, y vea este cambio que vamos a hacer acá con nuestro director de cámara, que usted lo conoce, que es Lázaro. No cambie, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos a la medida. Gracias por continuar en su programa A la Medida, ya estamos de vuelta. Hablemos de informes de gobierno, ¿no? Porque ahora
toca el turno a Estados Unidos. El presidente estadounidense, de hecho, va a defender la gestión realizada en su primer año de mandato, presentando su respectivo informe de gobierno. Vea la información. El presidente estadounidense Joe Biden declaró a través de una rueda de prensa en la Casa Blanca que continuará en su empeño de unificar a los países de América. En su discurso, el mandatario mencionó temas como la migración, enfatizando que las personas se van porque tienen auténticos problemas, y llamó a cambiar la relación que tradicionalmente ha marcado la relación de Washington con los países del sur. De igual manera, insistió en el esquema completo de vacunación para poder salir de la crisis sanitaria y económica a consecuencias de la pandemia del COVID-19. La variante Omicron nos ha estado desafiando en una forma que la hace un nuevo enemigo. Y aunque esto es causa para inquietud, no es causa para el pánico. Hemos hecho todo lo posible, aprendiendo y adaptándonos con la mayor agilidad posible. Biden reconoció que durante su campaña hizo varias promesas y argumentó que pese a las enormes dificultades, la realidad es que se encuentra avanzando en la situación. En lo que respecta a la pandemia, estamos mejor posicionados que lo que jamás hemos estado y claramente mejor que lo que estábamos posicionados hace un año. Y claro está que no volveremos al cierre de escuelas ni de negocios. Las escuelas deben mantenerse abiertas y a través del plan de rescate americano hemos brindado más de 150.000 millones de dólares, 30.000 millones de ellos para mantener las escuelas abiertas. Asimismo, el presidente se mostró optimista con respecto a su agenda, a pesar del ambiente de polarización que se vive en la capital del país norteamericano. ¿Y le parece si ahora nos pasamos a la información del ámbito nacional? Bueno, perfecto. Sabe que las autoridades tributarias, es decir, de la Superintendencia de Administración Tributaria, dieron a conocer todos los programas de fiscalización que van a ser implementados en este año 2022 y que buscan, al final de cuentas, ampliar la recaudación fiscal en Guatemala. Vea la información. 18 programas serán impulsados por la SAT, que contemplan recaudar más de 350 millones de quetzales. Dentro de ellos se encuentran la fiscalización de maquilas, inspecciones a zonas francas, seguimiento a contribuyentes tránsfugas, vigilancia de contribuyentes en áreas rojas, entre otros. Tenemos frente a nosotros un gran reto para el 2022. Estos 18 programas ya estamos generando los casos que vamos a enviar a las diferentes regionales y a las gerencias de grandes y medianos especiales. Consideramos que contamos con el equipo, contamos con las herramientas, contamos con el recurso humano y definitivamente bajo el liderazgo que el superintendente de Administración Tributaria, el licenciado Marco Livio Díaz, nos ha mostrado y que nos ha dirigido, creemos que contamos con un plan diferente, un plan que va focalizado hacia los sectores económicos que nosotros necesitamos fiscalizar. Asimismo, a finales del 2021 se concretaron 27.230 presencias fiscales que dieron como resultado que 366 negocios fueran apercibidos por incumplimiento tributario. Por aparte, se evalúan las acciones para interponer una denuncia penal contra una red de negocios que ofrecen productos de origen asiático debido a la evasión en el pago de impuestos. Si usted, como todos los guatemaltecos, es contribuyente, antes de presentar la nota quiero decirle algo. Tenemos ya que empezar a migrar a métodos que sean más modernos. ¿Y esto por qué se lo digo? Por lo siguiente, los contribuyentes ya no podremos emitir facturas impresas después del 30 de junio del presente año. Únicamente después de esa fecha van a ser aceptadas facturas electrónicas y así lo detallaron en este día las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria. A continuación le presentamos la información en A la Medida. Se ha emitido desde la Superintendencia una resolución que a partir del 30 de junio del año 2022 ningún contribuyente que esté afiliado al régimen general del IVA puede emitir facturas en papel. Así que hago una invitación a todos los contribuyentes que desde ya empiecen a hacer el cambio. A veces se lleva 1 o 2 meses hacer el cambio, así que es importante que empiecen a hacer el cambio a un sistema electrónico. Tenemos ya el 92% de contribuyentes en este régimen, pero es importante que ese 8% haga en estos 6 meses su cambio a facturación electrónica. En algunos parqueos, comedores o en pequeños negocios aún se emiten las facturas de papel y no electrónicas. Sin embargo, ¿qué pasará si recibo facturas de este tipo después del 30 de junio? Recordemos que una facturación en papel después del 30 de junio, insisto, en el régimen general del IVA ya no será válida. Entonces no se podrá reclamar crédito fiscal sobre estas facturas
y los que la están emitiendo están sujetos a una multa de 100 quetzales por cada factura emitida. Así que sí es importante hacer el cambio para evitarse las multas y para que los clientes puedan generar crédito fiscal y sea gasto deducible del impuesto a la renta. Además, si estos contribuyentes están en FEL al 30 de junio, ya el verificador integrado, nuestra herramienta de verificación integrada, lo va a detectar. Algunos contribuyentes solicitaban una ampliación de 3 a 6 meses para el uso de dichos documentos. ¿Continuará dicho formato? Ya no se va a dar ese plazo porque por eso se anunció desde el año pasado que estas compañías tienen que hacer su trámite desde ahora. Por eso la invitación de que ahora en enero, febrero o marzo a más tardar hagan su trámite para que tengan 3 meses por lo menos para hacer el cambio de facturación. Me permite proponerle algo, que pasemos del ámbito tributario y fiscal que ya hemos visto y vayamos al ámbito judicial aquí en Guatemala. Y precisamente en uno de los casos más paradigmáticos, el caso denominado La Línea. Los abogados defensores, es decir, la defensa técnica, aseguraron que durante el juicio lograron demostrar que sus patrocinados son inocentes de las acusaciones que ha planteado el Ministerio Público en este caso denominado La Línea. Bueno, ¿quiere ver la información? Con mucho gusto, aquí en este momento se la presentamos. En la megasala de audiencias, las juezas del Tribunal B de mayor riesgo retomaron el juicio en contra de 30 acusados por el caso por defraudación aduanera La Línea. Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad por el COVID-19, las juzgadoras escucharon los argumentos del inicio del debate oral y público de los abogados. Los profesionales aseguraron que demostrarán la inocencia de sus patrocinados. Es importante mencionar, honorable tribunal, que después de realizar un análisis del expediente, la defensa ha podido advertir que los hechos acusados no encuentran un debido respaldo probatorio, que durante el desarrollo del debate quedará demostrado que no existe concatenación entre las plataformas práctica, jurídica y probatoria por las siguientes razones. Todas estas circunstancias, honorable miembro del tribunal, que son partes de las falencias de la investigación, van a resaltar dentro de la investigación y dentro del desfile probatorio que se dará en el debate, y lo único que va a resultar va a ser en una sentencia absolutoria por parte para mis patrocinados. En ese sentido, honorable miembro del tribunal, esta representación solicitará esa sentencia absolutoria para mis patrocinados, toda vez que no podrá ser destruido su estadía de inocencia. Las autoridades del sistema penitenciario informaron al tribunal que se le practicó la prueba de COVID-19 a la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, dando como resultado negativo. El juicio se retomará el próximo lunes 24 de enero. Demos un giro ahora y pasemos a la parte de salud. Sabe que representantes de la Organización Panamericana de la Salud señalaron que en la región hay suficientes pruebas para poder detectar el COVID-19. Sin embargo, advirtieron algo, ¿no? Esta situación podría cambiar, y esto debido al alza en los casos, sobre todo con la variante Omicron. Aquí está la información. En este momento se ha logrado aumentar la producción de insumos y contamos con diversos proveedores y suministro para mantener la vigilancia a nivel regional. Las pruebas validadas, como se destacó durante las consideraciones de la doctora Etienne, se pueden conseguir a través del Fondo Estratégico de la OPS. Sin embargo, esa situación de acceso puede cambiar rápidamente dependiendo del contexto epidemiológico y del uso indiscriminado de los ensayos. Por eso, hacemos un llamado al uso racional de los recursos con base en estrategias claras de vigilancia y testeo. Por aparte, no se recomienda el uso de pruebas caseras de COVID-19. En este momento, no contamos con evidencia suficiente que respalde el desempeño y uso de los ensayos caseros. Se debe tener mucho cuidado con el uso indiscriminado de esos test, principalmente por la posibilidad de una muestra inadecuada y de resultados falsos negativos, y eso puede generar una falsa sensación de seguridad, llevando a relajar medidas de protección. Gracias a usted por su sintonía y gracias a todo el equipo que día a día, mejor dicho, noche a noche, hace posible que lleguemos a su casa en A la Medida. Chao.